Hola, ¿cómo están? Hoy nos toca hablar de el teórico en el nombre del Padre. Y bueno, es un teórico que es bastante complicado de entender, como está puesto en el texto, pero vamos a tratar de dar una explicación lo más clara posible. El teórico empieza hablando de que existe una disposición a creer en algún Dios que tiene que ver con una estructura de carácter estructural en el hablante. Y que necesita, o sea, el hablante necesita y va a buscar durante toda su vida personajes para actualizar y dar consistencia a dicha creencia, ¿no? Habla de que en la transferencia del análisis está determinada por los mismos resortes que la fe religiosa. Es esto de creer a pesar de que no se ve. Es la fe de creer que va a suceder un cambio, que va a suceder algo, a pesar de que no haya nada que se pueda ver o tocar, digamos, ¿no? Las cuestiones relativas a la creencia de Dios están en el centro de la experiencia del análisis. Y esto no tiene que ver con la creencia religiosa o con que se sea ateo, sino con esta creencia que decíamos antes, de creer que va a hallar una solución eh, a estos problemas que tienen que ver con el inconsciente, aunque no se pueda visualizar esto. Dice que la situación analítica se ve desde el lugar de Dios, como ese desconocido que envía enigmáticos mensajes al sujeto, es inconsciente, y que el analista lo que se propone como su intérprete, o sea, va a descifrar este inconsciente. El fenómeno de la transferencia se produce en el analizante, o sea, en el paciente, que crea en él como si supiese de antemano que va a revelar la verdad. Esto es lo que Lacan llamó el sujeto supuesto saber, y que el análisis lo que tiene que hacer, o sea, la meta principal es disolver esta religiosidad imaginaria que se plantea. Dice que, perdón, lo que propone es que Lacan propone desde el psicoanálisis, que consiste precisamente en borrar el mapa de esa función del sujeto supuesto de saber, y que con esto se liquida la transferencia. Sin embargo, Freud dice que la liquidación de la transferencia es una noción que presenta ambigüedades y contradicciones. ¿Por qué? Porque la transferencia constituye el mismísimo campo de batalla a la eficacia analítica. Entonces, el eliminar la transferencia lo que va a hacer es como decir, bueno, no existen más problemas. Para Freud, dice que esto se debe delimitar porque o sea, el análisis puede ser infinito y su determinación una cuestión de práctica, dice, ¿no? Como que no se puede eliminar la transferencia. Bueno, en esta parte habla del crear del inconsciente, y reconocer así la causa oculta del deseo constituye una posición subjetiva muy diferente de aquella otra que llevó al sujeto a creer en él, en el sujeto supuesto de saber encarnado en ese doc, que significa que es el propio característico de la persona que lo representa. O sea, como que la persona sabe que todo ese saber está dentro suyo, pero que eh, no lo puede develar, no puede resolver esa incógnita. Entonces lo que hace es poner el poder en manos de otro. Y ahí Freud habla de incluir en el análisis eh, que lo que se incluye es el poder suavizar la dureza y el rigor del superyo,
moderar las exaltadas exigencias del ideal del yo, y la instancia donde se asienta la atadura del neurótico a los mandamientos del otro. Existe un ideal del yo, que muchas veces está muy gobernado por el super yo, entonces como yo quiero hacer determinada cosa, pero el super yo me dice que tengo que hacer determinada otra. Bueno, el psicoanálisis, el análisis lo que hace es como tratar de llegar al ideal del yo, a las exigencias que éste tiene, y a su vez hacer que el super yo deje de ser tan rígido, tan estructurado. Y dice que el super yo es heredero del padre normativo y protector de la infancia, que constituye en la perspectiva freudiana un soporte no eliminable de la estructura subjetiva, o sea que no podemos eliminar ese super yo, que va a existir siempre. Lo que necesitamos es como encontrarle cierto equilibrio, ¿no? Para Lacan, el verdadero ateo es quien, sin importar demasiado sus convicciones en cuestiones de fe, o sea, no estamos hablando de creencia de Dios o no, sino que no obedece a ningún Dios. Y en este sentido, la experiencia analítica lleva hasta el final a representar el acceso a un ateísmo estructural, solo en la medida en que pueda ser disuelta la obediencia retrospectiva de los mandamientos paternos. ¿Qué quiere decir esto? Dejar de ser producto de lo que nos dijeron que somos, de las leyes que nos impusieron, y empezar a ser libres en el sentido de poder elegir con qué cosas nos relacionamos. Y habla del lenguaje. Dice que para participar en el mundo es necesario creer en el sentido de las palabras. Y que este sentido es el sostén de los lazos sociales, o sea, nos comunicamos y nos entrelazamos desde la palabra. Dice que si existiera algún lugar donde el sentido del hablante entrara en correspondencia unívoca o íntegra con los significantes que lo engendran en ese lugar, sería Dios. Creer en Dios ofrece al ser parlante la posibilidad de suponer que el sentido amasado por el lenguaje está garantizado, que en un lugar la verdad está asegurada, como Dios, como este que entiende todo lo que digo. Que la lengua existe de manera real y existe realmente en un sujeto que es por el otro, que entiende este sentido. Dice que existe un sentido original y verdadero y existe un sentido figurado de lo que se dice. Y en el origen del verbo y la existencia de Dios es como se da lugar a la garantía, que para Lacan incluye en el nombre del Padre, que queda posicionado como el garante de la ley del lenguaje, pero esta ley es ley del sinsentido, dice, ¿no? Vamos a ver por qué. Hablamos de que la garantía del sentido y el soporte de la ley del lenguaje tiene una génesis, tiene un origen. Y esto está determinado por las exigencias naturales del goce, más las leyes sociales, y esto da como resultado una fuente inevitable de angustia. Porque yo quiero hacer determinada cosa, pero las leyes sociales me dicen que eso no está bien. Entonces ahí es donde me angustio, porque no sé si hacerlo o no hacerlo. Surge este conflicto en las personas. Dice que cualquier ley enunciada en palabras y aceptada por el grupo es porque el lenguaje está operando. Eso significa que yo hablo y hay un otro que me entiende. Dice que el verdadero acontecimiento que determina el pasaje de la naturaleza a la cultura es justamente el orden del significante en el seno del mundo real. Este significante tiene que ver con el sujeto. Para Lacan el significante es el sujeto, que tiene el significado justamente porque hay un otro. El lenguaje es el padre del sujeto. Y sus leyes es el padre del sujeto y sus leyes, y no al revés, ¿no? Dice que la ley de las leyes, por ejemplo, en este caso para Freud,
la prohibición del incesto y la prohibición de matar al padre, que sería el parricidio, que constituyen un punto de partida de la cultura. Esto significa obedecer a una ley y a su vez tenerla como una ley suprema, una ley que todos obedecemos y tal vez no sabemos ni de dónde sale. Es lo que hablábamos la otra vez con el malestar en la cultura, como que la cultura se impone, que constituye el punto de partida de la cultura. La renuncia al goce del incestuoso tiene un antecedente estructural de no renuncia, sino de pérdida de goce. O sea, no se renuncia al goce, sino que se pierde el goce en este producto, en ese sentido. Bueno, ahí habla de que en el texto habla de que en el capítulo de la Biblia del Génesis, aparte de la respuesta clara y precisa, que dice que en él está el verbo y el origen del verbo. Es impronunciable porque yo les puse las siglas ahí, YH, H, o sea que es impronunciable, incognoscible el nombre de Dios, o sea, como que no se conoce, no se saben cuáles son las sílabas, las vocales, entonces no se sabe. El problema es que requiere de un acto de fe para aceptar este postulado, o sea, necesitamos creer para creer que existe, ¿no? Y de ahí surge el origen del lenguaje, que está relacionado con el mito bíblico. Al freudiano, o sea, habla de que existe un mito freudiano y que para Lacan es un mito bíblico, ¿no? Que plantea explicar el origen del lenguaje y por consiguiente del ser hablante. Dice que el significante debe primero concebirse diferente a la significación. Y da un par de ejemplos en el libro que tienen que ver con esto, de quedar desprendido de lo que significa, convertido en un material fonético sin ningún sentido propio, y ser capaz de significar cualquier cosa. Por ejemplo, en el texto habla de el sol como astro y habla del sol como nombre de una persona. Entonces tiene significados diferentes. Y ahí dice que el signo mutaría de su naturaleza y se convertiría en significante. Esto de que uno le dé una entidad y pueda ponerle cualidades, le da un sentido de significante. Todo esto habla del lenguaje, que lo vamos a pasar, yo les hice el power como con un pequeño, como ahí, como marcando ciertas cuestiones, pero lo que vamos a tener en cuenta es que Lacan, lo más importante, que tal vez en el libro no está, es que Lacan habla de una metáfora paterna, que no está en el texto, o sea, no está explicado de este modo, yo se los voy a explicar de este modo porque me pareció como lo más fácil de entender, si no es como súper engorroso entender a Lacan, y habla de la castración, ¿no? Lacan habla de la metáfora paterna, que sería la función paterna para Freud. Sería igual a el complejo de Edipo. Y hay algo que se dice que es que no hay Edipo sin padre y que el padre en su función engendra el mismo drama edípico. ¿Qué pasa? Lacan empieza a observar que hay ciertas neurosis, en donde existían ciertas neurosis que no tenían que ver con el padre, que se daba por la relación que el niño establecía con su madre. Y se preguntaba que si no había un super yo anterior al origen materno. Él lo que plantea es, nosotros entendemos desde Freud, desde el psicoanálisis, el super yo lo instaura la ley paterna. Pero Lacan se da cuenta que no, hay muchas neurosis que no tienen esta función paterna. Entonces, se pregunta si no existe un origen anterior a este super yo, y sería el origen del super yo materno.
Entonces habla de que va a haber 3 polos históricos. El primer polo histórico tiene que ver con el super yo. Se engendra alrededor del super yo. El segundo polo histórico es lo pre-edípico, ¿no? Que tiene que ver, que es ahí donde se engendran la perversión y la psicosis. Que se da en la constitución de la realidad. El primero es el super yo, el segundo es la constitución de la realidad. Y el tercer polo histórico habla de la genitalización. Y ahí es donde se da el ideal del yo. Es donde el niño asume el propio sexo y el lugar de la polaridad sexual. O sea, yo soy hombre, él es mujer, yo soy mujer, él es hombre. Tengamos en cuenta que Lacan habla siempre desde la heteronorma, como hombre y mujer, no se explaya sobre el resto de las conjunciones que se pueden dar. Solo habla desde lo biológico. Y habla de que el padre en este polo histórico es un padre simbólico, significante que constituye a otro significante. Y ahí da la explicación de 3 tiempos del Edipo. Él divide al Edipo en 3 partes. Y es desde ahí donde Lacan explica cómo el padre ejerce su función paterna. Dice que en el primer tiempo el niño se identifica con el objeto de deseo de la madre. La identificación con el falo imaginario. El niño cree que la madre tiene un falo. Que para el niño la madre es la que le brinda toda la satisfacción. En un principio el niño cree que toda su satisfacción viene de la madre. Y que el niño desea a su madre. Pero empieza a sentir que más allá de que él desea a su madre, quiere ser deseado por esa madre. Y quiere ser él el deseo de ese deseo, dice. Entonces la madre está simbolizada, el niño se da cuenta que ya no está, o sea, que esta madre va, viene, se queda, está, no está. Entonces la empieza como a simbolizar, en ese sentido dice que la simboliza, porque a veces está y a veces no está. Y el niño cree que la razón por la cual la madre no está tiene que ver con el deseo de la madre y que está fuera del niño. El niño cree que su madre tiene un deseo que no es él. Hay un deseo que está fuera y por eso es que ella no está cuando él la quiere. Por esto dice que el niño trata de identificarse con lo que él percibe que es el objeto de deseo de la madre. Entonces se identifica con el falo, del gran otro, de ese otro que lo tiene. Y se convierte en un sujeto. Eso lo convierte en sujeto. Porque está a merced del capricho de su madre, o sea, me quiere cuando ella quiere. Y acá es donde se pueden producir fijaciones. Dice Lacan, habla del transvestismo, del fetichismo, como que se fija si esa madre se ausenta demasiado. Y el niño no puede resolver esto. En el segundo tiempo del Edipo, es en donde el padre aparece como privador de la madre. Y es donde el niño se da cuenta que la madre depende de ese objeto, que no solo es el objeto de su deseo, sino que también es el objeto que el otro tiene o que no tiene. O sea, la madre desea a un otro, el niño considera eso, que la madre desea a un otro, que tiene algo que a veces se lo da y a veces no se lo da. Entonces, esa madre es objeto de ese deseo, a veces tiene y a veces no tiene. Es donde aparece un otro, más allá de la madre, es donde aparece el padre. Este gran otro es quien tiene este objeto. ¿Y quién le dicta la ley a la madre? Es quien le dice cuándo podés querer y cuándo no. Es lo que todo esto sucede en la cabeza del niño, es lo que explica Lacan.
el niño percibe que lo que la madre desea es un objeto que no tiene, que ella misma no tiene, sino que lo tiene ese otro. Entonces, vive el niño creyendo que el padre priva a la madre, como si la castrara, como si le faltara algo de ese objeto que el padre tiene. En este caso podríamos decir que es el falo. Lacan dice que no es una castración al niño. El niño lo ve como una castración a la madre. La castración es hacia ella, porque le da y no le da ese otro, ese padre. Y como el niño se había identificado con ese objeto, en la primera etapa habíamos visto que el niño se identifica con ese objeto, lo que hace, cuando se da cuenta que ella no lo tiene a ese objeto, es que se produce una desidentificación con ese objeto y cae del lugar de sujeto. Entonces el niño lo vive imaginariamente como si otra vez estuviese, o sea, como si otra vez no supiese cuál es el objeto de deseo de su madre, ¿no? Dice que este es un estadio nodal y negativo, pero que es un momento fundamental del Edipo y que se le plantea al niño un dilema, ser o no ser el falo. O sea, ¿soy el objeto de deseo de mi madre o no? ¿Me identifico con ese objeto o no me identifico con ese objeto? Dice que si el niño puede aceptar, o sea, que el niño puede aceptar esto o rechazarlo, la privación, esta privación, por la cual es sometida la madre. De ahí es donde surge, en este caso, sigue siendo un padre imaginario. El padre no está, puede no estar físicamente, pero por eso dice que puede seguir siendo un padre imaginario, ese otro. Es el que se lleva la atención de mamá, que puede ser un trabajo, o sea, mamá me deja porque va a trabajar, porque sale a comprar, porque estudia, no sé. Pero el niño lo ve como que hay un otro que le ofrece algo a la madre, que no soy yo, que entonces por eso ella lo desea. Que a su vez ella no tiene. Por eso hablamos del falo. Y en el tercer tiempo del Edipo, según Lacan, es cuando el padre aparece real y potentemente, dice. Cuando el padre se revela. Porque hasta el momento dice que no necesitábamos tener al padre, o sea, la persona, la figura. Porque hasta el momento estaba velado, era eso que no, imaginario. Y el padre se revela como real y potente, como el que tiene el falo. Ahí el niño entiende que el padre es el que tiene el falo. Es el que se lo da como objeto, se lo puede donar porque lo tiene. Entonces, esa es una demostración que el padre tiene el falo. Que sería, en este caso, Freud habla de pene, Lacan habla de falo, y podríamos decir que es como el permiso, la ley. Ahí se da la identificación con ese padre, y es donde el niño empieza a hacer la salida del Edipo. Es un título que él va a tener hasta que llegue a la pubertad, en donde él se va a poder empezar a tener sus primeras cuestiones que tienen que ver con lo sexual, los primeros conocimientos, los primeros acercamientos. Dice que en el caso de la niña es más fácil de resolver para Lacan. Lacan dice que la niña lo resuelve más rápido, porque se da cuenta que el falo lo tiene el padre, que si necesita algo lo que tiene que hacer es seducirlo, y desde ese lugar ella se da cuenta que no lo tiene, o sea que está castrada, pero como que no le molesta porque existe ese padre que sí lo tiene. En cambio, en el niño, esto es diferente, porque dice que el niño va a tener que resolver esto de manera que después, el día de mañana, pueda hacerse presente en una relación con un otro y que y pueda sentir su virilidad. Y acá, por ejemplo, vemos en
en el Power, que dice: el falo surge como un significante que brota de la castración del otro, y está situado por esta misma castración, principalmente en la madre. Es esto de, la madre es quien desea algo que no tiene. Dice que se vuelve el falo, se vuelve un insignificante más importante que el nombre del padre, a punto de que puede existir una significación fálica sin incidencia del nombre del padre. Cuando hablamos del nombre del padre, hablamos de la ley. Es lo que para Lacan fue la ley. Después habla de que el padre se vuelve equivalente a la función del síntoma, en tanto la función paterna se sitúa en la perversión. ¿Por qué? Porque dice que el padre es quien ejerce la ley, pero a su vez, para que esa ley esté bien instaurada, el padre después debe de correrse de ese lugar. Y es como, diríamos, como que el niño ya introyectó esa ley, entonces el padre ya deja de ser quien explica la ley o quien pone la ley y pasa a ser uno más, que la obedece. Dice que el padre es una pieza necesaria en la teoría y se vuelve contingente. Puede estar o no estar, puede funcionar como padre o no, pero algo hará las veces de su función y su función sintomática. O sea, es lo que les decía antes, para el niño, a diferencia de Freud, para Lacan, el niño habla de lo imaginario también, habla de que existe una cosa que es simbólica, una cosa que es imaginaria y una cosa que es real. En el primer estadio hablamos de lo simbólico. En el segundo, tiempo hablamos de lo imaginario. Y en el tercer tiempo es donde aparece lo real, el padre como persona. Entiendo que es muy complicado de entender, Lacan no es un autor de fácil comprensión, pero esto es lo que ustedes tenían en el texto, lo que vamos a hacer es agregar otro texto que habla de la función paterna desde Freud, que les va a resultar mucho más fácil. Son cosas distintas, hablan desde lugares distintos. Lo único que se ponen en común los dos es que el complejo de Edipo debe de resolverse de manera favorable para que los niños puedan tener una sexualidad plena, puedan desarrollarse creativamente, cognitivamente, emocionalmente. Esto se tiene que dar. En cualquier duda que tengan, las charlamos en el grupo, me van dejando los mensajitos en el grupo, y si no, las charlamos el sábado en la clase. Les mando un beso, espero que estén bien, y nos vemos el día sábado.